Dios Padre, que tiene mucho amor, te damos las gracias. Te damos las gracias por habernos salvado y habernos dado la posición tan preciosa que es profesor en tu iglesia. Queremos aprender tu palabra para las almas pequeñas que nos han sido encargadas. Ayuda para que los profesores puedan aprender bien mediante la palabra de hoy y puedan enseñar bien a los niños. Nosotros queremos que estés siempre con nosotros desde el principio hasta el fin. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Vamos a buscar en Josué capítulo 10 de versículo 1 a 11. Josué capítulo 10 de versículo 1 a 11. Los versículos impares vamos a leer los hermanos y los versículos pares las hermanas, y el último versículo 11 vamos a leer todos juntos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Hasta aquí? Aquí el contenido de Josué capítulo 10 que hemos leído es cuando el pueblo de Israel pasaron por el río Jordán y conquistaron la ciudad de Jericó y Ai, y después están conquistando la parte sur de Canaán. Y el capítulo 11 de Josué es cuando conquistaron la parte del norte de Canaán. Después de conquistar la parte del norte, el pueblo de Israel conquista toda la tierra de Canaán y se finaliza todo. Como el capítulo 10 y 11 está hablando de cuando el pueblo de Israel están acabando de conquistar la tierra de Canaán, nos da mucha enseñanza. Hasta ayer hemos tenido el 6º retiro de verano en Corea. Hasta el 5º retiro mi garganta estaba bien, pero en el 6º retiro estaba consultando a una abuelita, pero ella no escuchaba bien. He consultado a gritos, y el día siguiente me puse muy ronco, y hasta hoy sigo así. Mediante eso he pensado en algo. Cuando uno vive la vida de fe, al principio quiere hacer todo con esfuerzo, pero hay que hacer bien hasta el final. Y cualquier cosa que haga, tengo que medir la consecuencia. He podido aprender eso.
Vamos a aprender juntos el capítulo 10 cuando conquistaron el sur y el capítulo 11 cuando conquistaron el norte. Primero es que depende de la decisión de que uno toma, cambia su resultado. Antes del capítulo 10 aparece el pueblo de Gabaón pensando en una trampa porque el pueblo de Israel conquistó Jericó y la ciudad de Ai también. Dios ordenó que destruyan a todos los pueblos de Canaán, pero el pueblo de Gabaón tuvo miedo al ver que Jehová estaba con Israel. Se vistieron como si vivieran en una tierra muy lejana y no en la tierra de Canaán, y hacen una alianza con Israel. Entonces, el pueblo de Israel estaba separado más o menos 15 kilómetros de Jerusalén. Para el rey de Jerusalén, un pueblo de Gabaón, que era uno de los pueblos más fuertes, se dieron por vencidos ante el pueblo de Israel. Ya les tocará a ellos. Por eso, este rey de Jerusalén convence a 5 reyes amorreos para ir en contra del pueblo de Israel. Pero lo que nosotros debemos pensar, el pueblo de Gabaón vio que el pueblo de Israel iban conquistando la ciudad de Jericó y ciudad de Ai, y también los 5 reyes amorreos lo vieron también. Pero sus decisiones que cada uno tomaron eran diferentes. El pueblo de Gabaón, aunque parezcan un poco cobardes, ellos se acercaron a Israel para hacer alianza, pero los 5 reyes amorreos escogieron el camino de oponerse. La decisión era en un momento, pero el resultado es que el pueblo de Gabaón pudieron sobrevivir, pero los 5 reyes amorreos fueron destruidos. Ahora, en nuestra vida de fe, depende de la decisión que tomamos, el resultado cambia mucho. En la vida de fe, retroceder un paso atrás es algo tan fácil, pero debo pensar que si yo decido retrocederme un paso, puedo seguir retrocediendo 2 y 3 veces. Igual trabajamos en la familia y estamos dando servicio como los profesores. Hay personas que dan su corazón a Dios y trabajan para Dios, pero algunos lo están cargando esta posición de profesores por obligación nada más. Pero depende de cómo doy el servicio ahora, el galardón en el cielo cambiará mucho. Por eso quiero que siempre piensen que depende de la decisión que tomamos, el resultado cambia. Y segundo punto, Israel obtuvo la tierra de Canaán luchando. No es que obtuvo de nada, sino luchando contra ellos. Como eso, en la vida de fe sí o sí hay lucha. El pueblo de Israel que salieron de Egipto, cuando Dios les dividió el mar rojo, pasaron. Y antes de salir de Egipto, en la 10ª plaga, murieron cuando hubo la muerte de cordero. Habían la sangre de cordero, pasaron por el mar rojo, mediante 40 años del desierto fueron entrenados y entraron al destino final que es la tierra de Canaán. Nosotros igualmente, los que recibieron la salvación por la sangre de Jesús y los que pasaron por la prueba y entrenamiento de Dios, ahora entra en la tierra de Canaán y lucha. Nosotros somos probados y entrenados mediante la lucha contra Satanás, vamos engrandeciendo el reino de Dios. Si uno quiere vivir la vida de fe cómodamente, no va a obtener nada. Si el pueblo de Israel no lucha en la tierra de Canaán, van a morir o tienen que vivir solamente en el territorio que obtuvieron al principio. Depende de cómo confío en Dios y lucho, se ensancha o no mi territorio, o al revés puedo ser matado. Tienen que pensar que en la vida de fe siempre va a haber luchas. Y los 5 reyes amorreos son la sombra de Satanás. El pueblo de Gabaón hicieron alianza con Israel. Entonces los 5 reyes amorreos van para atacar a Gabaón. Cuando un pecador recibe la salvación mediante la sangre de Jesús, cuando ya es hijo de Dios, Satanás se esfuerza mucho para devorarnos. Los 5 reyes amorreos son la sombra de Satanás
que nos molesta cuando nosotros, los salvos, queremos ir hacia Dios. Como en 1 de Pedro 5:8 dice, el diablo anda alrededor para devorarnos. Por eso, si el diablo, que es como león rugiente, muerde a una persona, esa persona retrocederá en la fe. Por eso, estos 5 reyes amorreos son la sombra del diablo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Los ha matado. Pareciera que puede dejar vivos a algunos, pero los mató completamente. Y si hay algunas cosas que no nos dejan vivir la vida de fe, hay que destruirlo completamente. Vamos a ver de nuevo en Josué 10, versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué el campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. El pueblo de Gabaón hicieron alianza con Israel, e Israel ha prometido ayudar a los de Gabaón. Los moradores de Gabaón recordaron esa promesa y piden ayuda a Israel cuando los reyes amorreos les atacan. Aunque el pueblo de Gabaón hicieron alianza con Israel utilizando trampa, hicieron la alianza en el nombre de Dios. Como es una promesa en el nombre de Dios, esa promesa sí o sí debe ser cumplida. Como eso, Dios, si una vez promete algo, nunca cambia esa promesa. Dice que es más fácil que desaparezca todo este mundo que la palabra de Dios no se cumpla. La promesa de Dios sí o sí se cumple. Y nuestra salvación nunca desaparece. En San Juan 10:29 dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación que una vez se recibe nunca desaparece. Dios sí o sí cumple su promesa. El problema es que hay personas que dicen, Dios, yo oré, pero ¿por qué no me responde? ¿Por qué no se estará cumpliendo la promesa de Dios? Cuando uno vive vida de fe, muchas veces piensa así. Pero la promesa de Dios sí o sí se cumple. Dios tiene su propio tiempo y tiene que llegar el tiempo para que la promesa se cumpla. Dios ha dado a Saúl 7 días. Esos 7 días significaban que tenían que pasar los 7 días para que Dios comience su obra. Pero Saúl no pudo esperar el tiempo de Dios. Y a sus 75 años de Abraham, le dijo que tendrá un hijo, y mediante su esposa Sara. Lo prometió y Abraham ha esperado por 10 años, pero no tuvo hijo. ¿Y qué hizo? Tuvo una concubina y tuvo un hijo. Dios hizo tener a su hijo a sus 100 años de Abraham. Cuando ya no tuvieron ninguna esperanza, porque es imposible tener hijo a los 100 años, no se puede sin el poder de Dios. Dios tiene su propio tiempo para demostrar que esto es lo que hizo Dios. Nosotros solamente tenemos que esperar ese tiempo de Dios, con la fe que sí o sí se cumplirá. Por eso el pueblo de Gabaón, cuando tuvieron dificultad, pidieron ayuda a Israel, creyendo en la promesa que hicieron. Como eso, nosotros también, cuando tengamos dificultad, tenemos que pedir la ayuda a Dios. Así Dios nos ayuda. Y también Dios utiliza a los hermanos y hermanas de la iglesia para ayudarnos. Él hasta puede ayudarnos mediante los animales. Por ejemplo, cuando Elías estaba escapando y no tenía comida, el cuervo cada día le traía la comida para que Elías pueda vivir. Dios nos quiere ayudar hasta utilizando a los animales, pero ¿podremos dejar esa ayuda de Dios y pedir ayuda del mundo? No, no lo podemos. Vamos a buscar en Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 7.
Isaías capítulo 30, versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Egipto era el país más fuerte en ese momento. Dice que si Israel pide ayuda a Egipto es en vano e inútil. Como eso, nosotros tenemos que pedir ayuda a Dios y no al mundo. Escuchamos muchas veces esto: ¿en qué puesto de corazón está Dios para mí? Obviamente tiene que ser primer lugar, pero para algunos es tercer lugar. Primero intentaré con mi fuerza y luego pediré ayuda a otros, y si no puedo así, recién buscaré a Dios. Dios no tiene que ser tercer lugar así. Cuando el pueblo de Israel pidió ayuda a Dios, Israel pudo conquistar toda tierra de Canaán. Como eso, nosotros tenemos que pedir ayuda a Dios y no al mundo. Y ahora Israel tiene la victoria en la guerra con la ayuda de Dios. Vamos a volver a Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Así dice la palabra. Ahora Israel está yendo a ayudar a Gabaón para cumplir su promesa con ellos. Pero en ese momento Dios aparece y dice: no tengas temor, sí o sí tendrás la victoria. Israel, cuando quiso cumplir su promesa en nombre de Dios, Dios aparece y ayuda. Nosotros, cuando queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, podemos recibir su ayuda. Y si uno pide anheladamente a Dios, puede recibir la ayuda de Dios. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Para el pueblo de Israel, la tierra de Canaán era una tierra desconocida. En mañana pueden pelear, pero si llega la noche, como ellos no conocen bien esa tierra, es muy probable que los 5 reyes tengan la victoria. Por eso el pueblo de Israel oraron para que el sol se detuviera. Es una gran petición, ¿no? Para que el sol se detenga significa que la tierra detiene el movimiento de rotación. Por eso Dios ha detenido todo el universo para ayudar a Israel. Para escuchar la oración de Israel, Dios ha detenido el mundo. Nosotros a esto decimos milagro, pero en nuestra vida hay milagros más asombrosos. Que una persona vivía sin Dios y su destino era el infierno, pero recibe la salvación y puede ir al cielo. No hay un milagro más grande que eso. Que yo haya recibido la salvación es un milagro, y que una persona como yo puedo ser utilizado en la iglesia es un milagro. Cuando nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y pedimos con anhelo, Dios escucha esa oración. Pero hay muchas cosas que no recibimos por no pedir. Vamos a buscar en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer juntos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El 3 igual. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primero, hay muchas cosas que no recibimos por no pedir.
Y segundo, pedimos y no recibimos porque pedimos con nuestra avaricia. Por eso, si nosotros queremos ver el milagro de que otras personas reciben la salvación, nosotros tenemos que pedir a Dios. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, como Él quiere. Conforme a la voluntad de Dios. Vamos a volver a Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Versículo 26. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Estos 5 reyes amorreos se opusieron a Israel, pero esta guerra termina con la victoria de Israel. Entonces estos 5 reyes se esconden en la cueva de Maceda. Josué ordena que en vez de matarlos a los reyes, los encierren en la cueva con una piedra grande y sigan a los soldados y los maten. Y después sacan a los reyes, los pisotean y los matan hiriéndoles. Cuando nosotros hacemos el trabajo de Dios, hay cosas importantes y cosas urgentes. Si el pueblo de Israel hubieran entrado a la cueva para matar a los reyes, les habría sido difícil matar a todos los soldados. Pero Israel actuó sabiamente, los encierra y mata a todos los soldados. Vinieron otra vez y mataron a los reyes. Nosotros igual cuando vivimos la vida de fe, hay cosas muy seguras e importantes, entonces eso sí o sí debemos hacer primero. Y sacaron a los 5 reyes amorreos y les mata pisoteándoles. Algunos pueden pensar que eran muy crueles, uno puede pensar, ¿así era necesario matarles? Pero esos amorreos eran personas que se oponían a Dios de Israel. Así, el fin de Satanás va a ser miserable. Nosotros que somos salvos, si escuchamos y seguimos a Satanás, nuestro fin también puede ser así. Es una persona totalmente inútil para Dios, pero sal que desvaneció. Es un cristiano, pero no puede ser utilizado en nada por Dios. El fin de los que son utilizados por el diablo son tan miserables como esto. Pero el pueblo de Gabaón al principio era un país que no puede ser bendecido por Dios, tenían que morir, pero ellos cuando escogieron a Dios pudieron sobrevivir. Por eso si el resultado depende de si escogemos a Dios o a Satanás, sí o sí tenemos que escoger a Dios. Y no se han acabado todo con solo matar a los 5 reyes amorreos. Ahora atacan en el sur de Canaán y va conquistando más y más. Para nosotros, hemos destruido los 5 reyes amorreos que nos molestaban, puedo terminar ahí. Pero Israel no satisfacieron con eso y va conquistando toda la parte del sur de Canaán. Nosotros en nuestra vida de fe, si pensamos esto es suficiente, esa persona sí o sí va a caer. Por eso en 1 Corintios capítulo 10 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso nosotros como profesores, si decimos, esto ya hice lo suficiente, al pensar eso sí o sí vamos a caer. Nosotros no debemos contentarnos. Como profesores, como cristianos y en nuestra familia, como esposo, como esposa o como hijo o hija, no debemos contentarnos. Y hay la oración de Jabes en 1 de Crónicas. Jabes ora que ensanche su territorio. Una de las oraciones que debemos hacer cada día es que yo pueda vivir mejor mañana que hoy. Ayúdeme para que mañana pueda vivir algo mejor que hoy.
Así es la oración de pedir que ensanche nuestro territorio. Josué capítulo 10 finaliza describiendo Israel que conquista todo el sur de Canaán. Y en Josué capítulo 11, los pueblos de Canaán del norte escuchan que la parte sur fue conquistado, se reúnen y se oponen a Israel. Ahora otras partes todas fueron conquistadas y solamente falta el norte. Entonces es como la última guerra. Por eso el diablo, cuando llega el último tiempo, hace su último ataque. Para los pueblos del norte, si ellos son conquistados, todo Canaán es conquistado por Israel. El diablo, cuando llega el último tiempo, se esfuerza a lo máximo para atacar. Por eso nosotros cada vez que se acerque el fin tenemos que protegernos para no caer en mano de Satanás. Vamos a buscar en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. A esto se les reveló que versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos que ceñir firmemente nuestros lomos y cuando estemos en más dificultad y en último tiempo Satanás ataca más. Es difícil guardar la fe. Pero está diciendo que soportemos esos tiempos pensando en la gracia y galardón que nos dará en el cielo. Por eso está escrito en Josué capítulo 11 de cómo pudieron vencer el pueblo de Israel. Vamos a volver a Josué capítulo 11. Vamos a volver a Josué capítulo 11. Josué capítulo 11, versículo 8. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefomaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. El primer secreto para que el pueblo de Israel conquiste Canaán era la ayuda de Dios. Dice que Dios entregó Canaán en manos de Israel. Y versículo 9. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desarretó sus caballos y sus carros quema fuego. Versículo 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Hicieron todo lo que Jehová había mandado. Versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Y tercer secreto, vamos a ver en versículo 20, porque esto vino que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado. Los de Canaán endurecieron su corazón, eran corrompidos. Las personas de Canaán fueron llenándose más del pecado y Dios los destruye a todos usando al pueblo de Israel. Por eso Dios está esperando teniendo la paciencia. Primero espera hasta que haya ninguna persona que busque a Dios. Y segundo, imagínense ustedes, ¿no es asombroso que Dios no nos está castigando aunque estemos viviendo de esta manera? Dios está esperando con paciencia para que nos arrepintamos.
Por eso, como podemos ver que Israel, con la ayuda de Dios y por obedecer a su palabra y por el pecado de Canaán, pudieron vencer, nosotros en nuestra vida de fe hay cosas que debemos conquistar. Cuando el pueblo de Israel pudieron conquistar la tierra de Canaán cuando obedecieron, hay que mirar, hay que esperar en la ayuda de Dios. O si no tengo algún pecado en mí, para que la obra de Dios no sea tapada por mi pecado. Y vamos a ver en el versículo 21, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Aná, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza y en Gad y en Asdod. Versículo 23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Por fin termina la guerra. Y toda la tierra de Canaán fue conquistada y repartió a cada tribu. La orden de Dios hacia Josué era: entren en la tierra de Canaán, que conquisten y que posean. La tierra de Canaán fue conquistada y se repartió, pero el problema es que el pueblo de Israel no han podido echar a todas las personas de Canaán que moraban ahí. Por eso, en nuestra vida de fe, entren, conquisten, posean. Aunque estamos en la iglesia, pero no solo el cuerpo tiene que estar aquí, mi corazón también debemos dar a Dios. Cuando demos el servicio, de verdad tenemos que dar todo nuestro corazón a los niños. No es simplemente preguntarles qué aprendieron y revisarles sus tareas. Eso sería lo mismo que Israel, que conquistó y dejaron ahí nomás. Dios ordenó a Israel que posean la tierra después de conquistar. Les ordenó que destruyan a los moradores de allí y los echen. Pero Israel lo habría hecho o no. No pudieron hacer eso. Vamos a buscar Josué capítulo 13, versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Todavía existen muchas personas que deben pelear y echarles. Capítulo 17, versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Versículo. De nuevo vamos a ver. Los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los cananeos. El tribu de Manasés tenía la tierra que les fue distribuido, pero como no pudieron arrojarlos a los que estaban ahí, el pueblo de Canaán persistieron en habitar ahí. Nosotros, cuando vivimos la vida de fe, es una guerra espiritual. Debemos vencer en esa guerra, y esa guerra es algo que debemos hasta el final. Y tenemos que hacerlo estrictamente. Si yo tengo algo de pecado, uno intenta eliminar, pero si se mezcla con el pecado, ¿qué va a pasar? Ese pecado va a permanecer en mí hasta el final de mi vida. Por eso el pueblo de Israel sí han conquistado la tierra de Canaán, pero no pudieron poseerlo completamente. Por eso nosotros debemos eliminar todos los pecados de nuestra vida y recibir la enseñanza de Dios en la iglesia. Nosotros tenemos algunas cosas que luchar en la vida de fe. Nuestro primer enemigo es el designio de la carne. Quiero que busquen en sus casas y lean Romanos 8:7. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios.
Por eso nuestro enemigo es designio de la carne y segundo es este mundo. En Santiago 4:4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Porque por eso si nosotros amamos a este mundo, aunque sea un poco, somos enemigos contra Dios. Por tercero, el diablo es nuestro enemigo. En Mateo 13:39 dice que el que sembró las cizañas es el diablo, el enemigo. Por eso los designios de la carne, el corazón hacia el mundo y el diablo son enemigos que tenemos que pelear en contra siempre. Cuando peleemos contra ellos, tenemos que pelear hasta el final. Si se leen todo el libro de Josué, para algunos les puede parecer algo cruel, porque Dios ordena que destruyan totalmente. ¿Por qué habrá ordenado que destruyan todo? Los 7 pueblos que vivían en la tierra de Canaán se oponían contra Dios. Nosotros debemos destruir completamente a las potestades en contra de nosotros. Es importante cómo comenzamos la vida de fe, ¿no es así? El pueblo de Israel comenzaron a conquistar la tierra de Canaán bajo el mando de Josué. También es importante cómo comenzar, pero es más importante persistir hasta el final y poseer completamente la tierra de Canaán. En la vida de fe es importante cómo comenzar, pero también es muy importante cómo terminar. El servicio como profesores es importante cómo comenzar, pero es más importante cómo terminar. Es muy importante que nosotros carguemos bien esta posición como profesores con la misión que nos ha dado Dios. Josué capítulo 10 y 11 termina describiendo el pueblo de Israel que conquista Canaán y se acaba la guerra. Quiero que los profesores tengan la victoria siempre en la guerra espiritual que se realiza después de recibir la salvación. No quiero que dejen nada como el pueblo de Israel lo hicieron. Cuando nos pongamos ante Dios, no dejar nada en este mundo, para que después no digamos, era que me esfuerce más en el mundo. Quiero que se esfuercen más hasta el final. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre lleno de amor, te damos las gracias. Nos permitiste una posición preciosa que es profesor y nos encargaste almas preciosas. Ayúdanos para que podamos pensar que para ti es más importante cada alma que todo el universo. Y queremos que nos ayudes para que podamos enseñar bien como profesores hasta el día que tengamos que hacerlo. Y ayúdanos siempre para que nosotros podamos dejar y destruir todos los errores que tenemos en nosotros. Por favor, Padre Dios, y oramos en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén.